Bienvenido una vez más a nuestro canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias una vez más por estar con nosotros y ver y escuchar los mensajes que transmitimos de la palabra de Dios. Hemos empezado una nueva lección, un nuevo folleto de escuela sabática titulado Primera y Segunda Carta a los Corintios. Hemos ya transmitido ayer la primera lección titulada Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Es una lección interesante, grandes mensajes de Dios para nuestra vida a través de lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, grandes enseñanzas, un hombre de fe, un hombre que entendió que Jesús era todo. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y juntos podamos comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. La lección para hoy se titula De Atenas a Corinto. Y es interesante notar que cuando Pablo llega a Atenas, ya no es un misionero novato, ya por lo menos desde que en el año 43 al 46 Pablo decidió entregar la vida a Jesús o tuvo ese encuentro personal con Dios, han transcurrido 15 años para llegar a Corintos y Atenas. Esto nos muestra que el crecimiento espiritual y en la vida espiritual y en la vida cristiana es un proceso. Pablo llegó ya con 15 años de experiencia a estos lugares y la lección de hoy nos lleva a grandes momentos en el ministerio de Pablo, grandes hazañas que realizó con el poder del Espíritu Santo y dirigido por Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, se nos narra o se nos hace la pregunta, ¿dónde estaba Pablo antes de llegar a Corinto? ¿Cierto? Pablo 17, versículo 1 dice que Pablo estaba en Tesalónica. Y cuando leemos el capítulo 17, del versículo 16 al 34, vemos que Pablo pasó por grandes tribulaciones antes de llegar a Atenas y después para llegar a Corinto, ¿cierto? Pablo fue un hombre que predicó a Cristo crucificado. Pablo entendió que el mensaje cristiano se basa no en doctrinas, no en normas humanas, como quizás él antes lo entendía así, por ser un fariseo, ¿cierto?, de la ley. Pablo entendió que Cristo es la base de todo, ¿cierto? Pero me llama la atención esta lección que antes de llegar a Atenas y antes de llegar a Corinto, Pablo enfrenta desafíos en Tesalónica, por donde va. Para llegar de Atenas a Corinto, más o menos habían unos 80-85 kilómetros de camino. Más o menos eran unos 2 o 3 días a pie. Recordemos que en el tiempo antiguo, el medio de transporte era prácticamente a pie, pero también algunos utilizaban el caballo o algunos camellos, pero según se entiende, Pablo era un hombre que llegaba a sus recorridos misioneros a pie. Entonces, podríamos decir que Pablo tardaba entre 2 o 3 días tardó 2 o 3 días para llegar de Atenas a Corinto, ¿cierto? La vida de Pablo fue un hombre que dejó todo por amor a Cristo y prácticamente cuando nosotros analizamos los mapas del Antiguo Testamento, vemos los recorridos misioneros que Pablo hizo y podemos notar que Pablo recorrió parte de Medio Oriente, Asia, ¿cierto? Hasta llegó, bueno, el objetivo de él era llegar a Roma, pero pues no pudo llegar allá, el Espíritu Santo le impidió. Pero fue un hombre que recorrió más o menos unos 2000 kilómetros en sus viajes misioneros. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorremos nosotros diarios para transmitir o para predicar el mensaje que Dios nos ha permitido conocer?
hacemos viajes como, no quizás como los que Pablo hacía a pie. Hoy tenemos la facilidad de carros, de automóviles, de motocicletas. Bueno, los medios de transporte han evolucionado, han cambiado y se nos hace más fácil poder llevar el mensaje. Pero, sin embargo, así, a veces no lo hacemos con tanta facilidad. Hoy tenemos las redes sociales, muchas maneras de llegar donde antes se tardaban días y muchas veces años para llegar. Pero lo interesante aquí, mis hermanos, es aprender de lo que Pablo escribió en sus epístolas. Tengo 5 puntos importantes que quisiera compartir hoy con ustedes. Tengo unos apartes acá que saqué para que la lección sea un poquito más profunda y podamos entenderla de una manera más intensa. El primer punto, mis hermanos, es que Pablo predicó fielmente en Atenas. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículos 16 al 34, dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿cierto?, a Silas y Timoteo, él no perdía tiempo, era un hombre que le gustaba predicar. Y miramos que Atenas era una ciudad llena de ídolos, ¿sí? Y Corinto era lo mismo, era una ciudad llena de idolatría. Ahora, para nosotros el mensaje de hoy es que el creyente debe compartir, ¿cierto?, su fe aun cuando se encuentre en ambientes difíciles o poco receptivos. Atenas era una ciudad griega y que se identificaba por la filosofía, por muchos filósofos con ideas sobre la vida, y cuando Pablo llega allá, él predica a Cristo crucificado y Dios lo utiliza allí en esa ciudad para ganar algunos creyentes. Vemos cómo Pablo, aun cuando la ciudad era difícil, por su filosofía, por sus enseñanzas, no se detuvo para enseñar lo que él había aprendido de Cristo crucificado. El punto número 2 es que Pablo aprovechó cada oportunidad para hablar de Cristo. Interesante esto, ¿no? Pablo aprovechó cada oportunidad para hablar de Cristo. La pregunta es, ¿hablamos nosotros de Cristo? ¿Utilizamos cualquier oportunidad para hablar de Cristo? ¿O de qué hablamos? ¿De negocios, de proyectos personales? Que no está mal, pero lo importante o lo más principal, o la conversación más principal en nuestro dialecto, en nuestras conversaciones, debería ser Cristo y lo que Cristo está haciendo por nosotros o ha hecho por nosotros. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, no perdía tiempo, ¿cierto? No debemos esperar, hermanos, las condiciones perfectas para servir a Dios. Cada día ofrece oportunidades para testificar. Cada día ofrece oportunidades para testificar. Y yo he entendido eso y he decidido aprovechar cada oportunidad, donde esté, en el parque, en el hospital. Siempre le he pedido al Señor que me ayude a testificar de Él, sea con un libro, sea con una pregunta, transmitir un mensaje de esperanza, porque quizás sea la única oportunidad que esa persona tenga de escuchar de Jesús. Y si nosotros no lo hacemos, pues posiblemente Dios nos vaya a decir, bueno, tuviste la oportunidad de testificar de lo que he hecho en tu vida y no lo hiciste. Así que no debemos esperar ni los momentos ni los lugares perfectos para hablar de Cristo. Cada día es una oportunidad. Punto número 3 que saqué para mí de esta lección y quiero compartir contigo es, en Corinto, Pablo trabajó y predicó al mismo tiempo. Vemos que Pablo fue un hombre estudiado, académico, tenía mucha academia. Tanto así que el apóstol Pedro dijo que Pablo escribía cosas difíciles de entender porque Pablo tenía academia, era un hombre muy inteligente, hablaba más o menos 3 idiomas, tenía 2 nacionalidades, era un hombre muy letrado, ¿cierto? Y Pedro pues era un hombre pescador, era un hombre, digámoslo así, cuando conoció a Jesús, vulgar en su dialecto, pero también fue transformado por el Espíritu Santo, y Pedro también fue un hombre lleno de fe que ganó a muchas personas a través del poder del Espíritu Santo. Así que en Corinto Pablo trabajó. ¿Qué hacía Pablo? Pues según lo dice la palabra de Dios en Hechos
18 al 10, del 1 al 3, Hechos 18, del 1 al 3 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ya vimos que de Atenas a Corinto, más o menos Pablo se tardó de 2 a 3 días porque eran de 80 a 85 kilómetros a pie. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Y el versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos por el oficio de ellos, era hacer tiendas. O sea, Pablo, su oficio era hacer tiendas. Y mientras trabajaba, Pablo predicaba. Interesante esto, ¿no? Un hombre, un teólogo que hablaba 3 idiomas, vivía su día normal, trabajaba, pero no perdía la oportunidad mientras trabajaba para predicar a Cristo crucificado, ¿cierto? Al llegar a Corinto, Pablo conoció, ¿cierto?, a estas 2 personas, y aunque Pablo tenía un oficio, nunca dejó de predicar. El trabajo secular puede convertirse en una plataforma para glorificar a Dios. Qué interesante esto, hermanos. El trabajo secular puede convertirse en una plataforma para testificar y glorificar a Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu trabajo? ¿En qué te desarrollas? ¿En la academia? ¿En la plaza de mercado? ¿En un almacén? ¿En un transporte? ¿En dónde trabajas? ¿Cuál es tu oficio diario? Allí puedes testificar de Dios y ese trabajo puede ser una plataforma para que tú glorifiques a Dios con tu vida y muchas personas conozcan a ese Dios y Salvador que tú y yo conocemos. Interesante esto, hermanos. Mire los mensajes que la lección nos trae, nos ha compartido, ¿cierto? Mensajes para poder testificar de Dios y no hay obstáculos, solamente es que nosotros decidamos compartir la experiencia que tenemos todos los días con Dios. Propongámonos hacerlo de hoy en adelante, a testificar de Dios donde estemos. El punto número 4 que quiero compartir contigo es la predicación de Pablo estaba centrada en Cristo. Y Pablo tiene algo interesante. En 1 Corintios 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, Pablo dedicó tiempo a la predicación, pero también dedicó tiempo a algo muy interesante que nosotros también deberíamos en este tiempo hacer, y es saber y conocer de Jesús. Pablo se propuso en su corazón, no me interesa conocer, ¿cierto?, otra cosa sino a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso que en las epístolas de Pablo hay una frase que él utiliza mucho y es en Cristo o en Christos en el griego, en Cristo, porque como les decía, Pablo entendió que la vida cristiana y todo se basa en Cristo. O sea, si Cristo no es el centro de nuestra vida, pues vamos a estar vacíos. Si no tenemos a Cristo, pues vamos a estar sin Cristo. Pablo entendió esto. El centro de toda predicación debe ser Jesucristo y su sacrificio por la humanidad. No deben ser las doctrinas de la iglesia, hermanos. Nuestra predicación no se debe basar en las doctrinas de la iglesia. No se deben basar en las doctrinas de hombres. Se deben basar en Cristo crucificado. Porque al final y al cabo, nosotros nos vamos a salvar o nos vamos a perder. Es por la relación personal que tuvimos con Cristo. Es por el conocimiento que tuvimos de Cristo. Y que ese conocimiento nos lleva a conocer también al Padre. Así que mire qué bendición, qué puntos tan importantes lo que esta lección nos está enseñando. Y punto número 5 de esta lección que yo quiero compartir contigo: Dios bendice la perseverancia, aunque Pablo enfrentó muchos desafíos, nunca se desanimó, ¿cierto? Porque Pablo enfrentó oposición en Atenas y después en Corinto. Pablo nunca abandonó su misión. A pesar de los obstáculos, y nosotros vemos y conocemos la historia de Pablo, naufragó, fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado. O sea, Pablo pasó muchas dificultades después que conoció a Cristo y pasó muchas dificultades solo para predicar a Cristo. Hoy, hermano y hermana que me escuchas a través de este canal,
En África, en Nigeria, en Mozambique, en muchos países africanos, hoy muchos cristianos están siendo asesinados por Cristo. Están dando su vida por Cristo hoy, en el siglo XXI. No les estoy hablando de la Edad Media ni la Edad Apostólica, les estoy hablando del siglo XXI, año 2026. En África los cristianos están siendo perseguidos y asesinados, y en otros países también. Hoy nosotros en nuestros países tenemos la libertad de culto, tenemos la oportunidad de ir a las iglesias, tenemos la oportunidad también de ir a un parque, a un lugar público y con un megáfono, con un micrófono predicar, pero sin embargo muy poco lo hacemos. Pablo no se desanimó por lo que le pasó, antes se fortalecía, ¿sí? Su constancia permitió que muchas personas conocieran a Dios. A veces nosotros nos desanimamos en la iglesia porque no nos saludaron, porque el hermano habló mal de mí, porque no me tuvieron en cuenta y nunca más volvemos a la iglesia. Hermanos, ¿saben por qué pasa eso? Porque nuestra fe no está cimentada en Cristo, sino en una organización y en lo que los hombres puedan ofrecernos. Los hombres no nos pueden ofrecer ni siquiera la salvación, pero Jesucristo nos ofrece mucho más que esto, la salvación, y con la ayuda de Jesús podemos testificar. Si quizás estás desanimado en tu iglesia, si quizás estás desanimado en la vida espiritual, mira la vida de Pablo, un hombre que no se desanimó a pesar de las dificultades que tuvo para predicar. Sabemos que Pablo finalmente murió decapitado, pero Pablo ganó la corona de la vida eterna, y cuando Jesús vuelva, lo levantará de la tumba y le dará la corona de vida eterna, lo más valioso que hay en este mundo, la vida eterna. Mis hermanos, la oposición no significa que Dios nos haya abandonado. Muchas veces es la antesala de una gran bendición. Y tenemos que tener esto en cuenta, hermanos, que Pablo no se desanimó y Pablo llevó muchas personas a creer en Cristo. Esta lección nos muestra esto, ¿cierto? Los viajes misioneros de Pablo, cómo sufrió este hombre, y la lección termina con una pregunta. ¿Qué podemos aprender de la actividad misionera de Pablo en Atenas y Corinto sobre el aprovechamiento de cada oportunidad para predicar el Evangelio? O sea, ¿qué podemos aprender de la estadía de Pablo en Atenas, de la estadía de Pablo en Corinto, de todo lo que pasó allí en esas ciudades para predicar a Cristo? ¿Qué podemos aprender nosotros hoy en nuestro ambiente, en nuestra ciudad, en nuestro país? Piensa en tus oportunidades para compartir a Jesús con los demás y en cómo aprovecharlas. Como les digo, yo decidí y ya empecé a testificar y le he pedido al Señor que me ayude a hablar de Él en donde esté. Así que he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas ya, de compartir un libro, de compartir un texto bíblico, de muchas maneras, y ver cómo las personas están sedientas, pasando por muchas necesidades y quieren escuchar palabra de vida eterna. Así que, mis hermanos, esta lección nos dejó 5 puntos importantes. Voy a repetirlos para que no se nos olvide. El primero es, Pablo predica fielmente en Atenas. Segundo, Pablo aprovecha cada oportunidad para hablar de Cristo. Tercero, Pablo trabajó en Corinto y predicó al mismo tiempo. Cuarto, la predicación de Pablo se centró en Cristo. Y 5, Dios bendice la perseverancia. 5 puntos importantes para que nosotros repasemos esta lección y podamos sacar las enseñanzas profundas para nuestra vida. Así que, mi hermano y hermana, donde tú me escuchas, donde tú me ves, te invito a que también lo hagas, a que prediques en este tiempo a las personas, a tus vecinos. ¿Cuántos vecinos tenemos que no saben que somos adventistas y que quizás no conocen las verdades que nosotros conocemos? Quizás damos un mal testimonio también. Es hora que nos despertemos, hermanos, porque Cristo está pronto en venir. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas. Quiero pedirte el favor de que nos apoyes, no con dinero, sino suscribiéndote a nuestro canal. Déjanos saber los comentarios, cómo te pareció esta lección. Nos gustaría saber qué piensas de esta lección, de cómo la compartimos. Si tienes algún pedido de oración y quisieras que nosotros en nuestro ministerio oráramos por ti, déjanos saber también en los comentarios. Soy de tal lugar, soy fulano de tal, me gustaría que oraran por mi hijo, por mi hogar, por mi trabajo, por mi salud, y lo vamos a hacer. Suscríbete a nuestro canal, apóyanos, dale me gusta, comparte este mensaje y juntos
a través de las redes sociales también poder predicar a Cristo crucificado, resucitado, y pronto recibiremos a nuestro gran Rey y Salvador. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.